Muy buenas gente y bienvenidos. Soy World of Lore y hoy quiero compartir con vosotros la historia de Krynn, donde se desarrolla la saga de fantasía épica de Dragonlance. Seguramente muchos de vosotros lo conozcáis por las novelas, mientras que otros por haber jugado aventuras en Dungeons and Dragons. Sea como sea, quiero deciros que como el lore de Dragonlance es bastante extenso, estará dividido en varias partes. De hecho, prefiero hacerlo así antes que hacer un vídeo de 2 horas que sé que os va a aburrir y que la mayoría de vosotros no vais a ver. Y ahora, veamos qué es capaz de ofrecernos esta historia. Krynn es un mundo que está dentro de su propio Realm Space, conocido como Krynn Space. En él podemos ver que su estrella principal también es llamada Sol, y comparte escenario con otros planetas, llamados Sirion, Reorx, Chislev y Civirin. Una de las principales particularidades de Krynn es que posee 3 satélites, que representan a dioses. Solinari, la luna blanca, que pertenece al dios de la magia de la luz. Es muy visible e influyente en los magos de túnicas blancas de las órdenes de alta hechicería. Lunitari, la luna roja, de la diosa de la magia neutral. Estos rayos pueden ser vistos por todo Krynn, arrojando un tinte rojo en el planeta. Influye en los seguidores de túnicas rojas de las órdenes de alta hechicería. Inuitari, la luna negra, pertenece al malvado dios mágico con el mismo nombre. Solo puede ser vista por los magos de túnicas negras de las órdenes de alta hechicería y los seguidores de este dios. Para ellos, el resplandor de esta luna es más brillante que el de las otras. En este planeta pueden encontrarse 2 continentes principales. Por un lado está Ansalon, situado en el hemisferio sur, al oeste del océano Khura'in y al sur del océano Túrbido, donde están las Islas de los Dragones. Las Islas de la Espina de Taladas están entre Ansalon y Taladas, el otro continente principal. Algo curioso es que Ansalon está unido a un glaciar conocido como el Muro de Hielo. Las dimensiones de este continente son de 2100 kilómetros de este a oeste y de 1450 kilómetros de norte a sur. Aquí es donde transcurren las historias que se narran en las diferentes novelas. Por otro lado, tenemos un continente poco conocido, que es llamado Taladas. Este está situado en el hemisferio norte, al noreste de Ansalon. Es una masa de tierra circular que cuenta con 2 grandes islas, Hosk del norte y Hosk del sur. Aquí habitan muchas de las razas que también pueden encontrarse en Ansalon, pero cuentan con culturas muy distintas. Y si nos centramos en las novelas o los módulos del juego, podemos ver que Taladas apenas ha sido tratado, y que su primera trilogía, conocida como Crónicas de Taladas, empezó a publicarse en el año 2005, en un volumen llamado Blaze of the Tiger. La historia de Krynn está dividida en eras, que separan y describen las épocas de lo que se ha vivido. Pero antes, hay algo que debemos saber, y es que la historia del mundo de Krynn está registrada en el enorme Iconocronos, que es escrito por un ser inmortal, conocido como Astinus de Palantas. Y ahora que sabemos este detalle, podemos comenzar a contarla. La primera es la era del nacimiento de las estrellas, una época únicamente conocida por leyendas, canciones y escrituras religiosas. En ella se forjó el mundo de Krynn y se crearon las razas mortales. Los acontecimientos ocurridos en esta era no pueden fecharse. Es probable que la forma de medir el tiempo durante este periodo se siguiese con unas pautas que son incomprensibles para el hombre. En la era del nacimiento de las estrellas, lo único que existía era el caos y un silencio enloquecedor. El gran dios empezó a dibujar los planos de un nuevo reino en su tomo divino, conocido como Tobril, que otorgó a Gilean, el dios de la neutralidad. Este no dudó en comprometerse a servir a la balanza del bien y del mal para siempre. Paladin, dios del bien, Takisis, diosa del mal, y Gilean, dios de la neutralidad, pronunciaron unas palabras y muchos dioses menores acudieron a su llamada. Takisis y sus seguidores serían conocidos como los dioses de la oscuridad. Paladin y sus seguidores fueron conocidos como los dioses de la luz, mientras que Gilean y sus seguidores serían conocidos como los dioses del equilibrio. Reorx, quien era el más poderoso de todos, les pidió una pequeña parte de ellos para que pudiera remodelar el caos. De este modo, forjó un poderoso martillo con el que moldeó los mundos y aparecieron miles de estrellas. También dio forma al hogar de los dioses, sabiendo que un día los hombres verían estos santuarios divinos y los llamarían constelaciones.
Con la ayuda de Paladin y Takisis, separó la tierra de los mares, la luz de la oscuridad y el cielo de la tierra. El resto de los dioses aportaron a Kryn las plantas, las bestias, las estaciones, el clima y otros tipos de bellezas. Por último, Reorx forjó un sol para que pudiese brillar sobre el mundo, lunas para iluminar las noches y otros planetas que acompañasen al nuevo mundo. Lo único que les quedaba era crear criaturas que pudieran dominarlo. De este modo, con la ayuda de Paladin y Takisis, se crearon a los dragones. Sin embargo, Takisis corrompió a los primeros de ellos, creando así a los dragones verdes, negros, azules, rojos y blancos. Paladin, quien lamentaba la pérdida de sus hijos, pidió a Reorx que erigiera 5 monumentos de metales preciosos por los dragones perdidos. Añorando cada vez más a sus hijos, Paladin da vida a las estatuas, creando así a los dragones de oro, plata, cobre, bronce y latón. Pero la traición de Takisis no pasaría desapercibida e hizo que empezara una gran guerra, conocida como la Guerra de los Dragones. Durante este periodo, los dioses, dragones, bestias del mundo e incluso la propia luz y la oscuridad lucharon por la tristeza de Paladin y por la envidia de Takisis, liberando una terrible devastación sobre el mundo. Con el paso del tiempo, se avergonzaron al ver el daño que habían causado y prometieron separar sus enfrentamientos. De este modo, cada uno volvió a su lugar, donde vivirían durante eones. Pero cuando los 3 dioses regresaron, se dieron cuenta de que las estrellas tenían vida, eran espíritus y querían su poder. De esta forma, olvidaron su promesa de no volver a luchar y se llegó a la guerra de todos los santos. Los panteones del bien, del mal y de la neutralidad lucharon para guiar a estos espíritus según sus creencias. Hasta que el dios supremo detuvo la lucha y permitió que cada dios diese un regalo a los espíritus. Los dioses de la luz les ofrecieron cuerpos físicos para dominar el mundo. Los dioses de la oscuridad les dieron hambre, sed y la necesidad de trabajar para satisfacer sus necesidades. Y los dioses neutrales les dieron libertad para seguir su propio camino. Así es como estos espíritus empezaron a nacer y a adoptar nuevas formas, creando las 3 primeras razas de la Tierra. Los dioses del bien dieron vida a los elfos a partir de los árboles de los bosques, quienes tendrían un gran vínculo con la naturaleza. Los dioses del mal se sirvieron del esqueleto del mundo para dar vida a los ogros, que en su época eran la raza más bella de todas. Y los dioses neutrales utilizaron el barro y las aguas de Kryn para dar vida a los humanos, quienes debido a su corta vida tendrían un gran potencial para el bien o el mal. El gran dios también creó otras criaturas, como centauros, sátiros, pegasos, grifos, unicornios y quimeras. Para honrar el acuerdo de no volver a luchar sobre Kryn, cada panteón creó a un dios para bendecir al mundo con magia. Solinari fue el hijo de la luz, que gobernaría la magia constructiva y curativa. Lunitari fue la hija de la neutralidad, y gobernaría la magia ilusoria y la transmutadora. Inuitari fue hijo de la oscuridad, y controlaría la magia de la destrucción y la dominación. Cada una de estas deidades tomaría como símbolo una de las 3 lunas de Kryn. Durante la última etapa de esta era, Idukel, dios del engaño, pidió ayuda a Reorx para que creara una piedra con la esencia de la neutralidad. Reorx intentó utilizar una pequeña porción del dios Caos para infundir la gema, pero sin querer lo dejó atrapado en ella. Después se la entregó a Lunitari, quien la depositó en su luna roja. Esta piedra fue conocida como la gema gris y es importante para las eras siguientes. Y de este modo es como llegamos a la era de los sueños, una época de mitos y leyendas, donde poderosos héroes del bien lucharon contra el mal y la gente aprendió lecciones que marcarían el destino de Kryn. Esta era está dividida en varios periodos. El primero de ellos es el periodo de la fundación, que va desde el 9000 PC al 5000 PC, significando estas siglas precataclismo. Los ogros fueron los primeros en despertar, reclamando las zonas montañosas más elevadas de Kryn. Los elfos se retiraron a los bosques para vivir en armonía. Y los humanos se asentaron en las llanuras, expuestos a los fuertes vientos y lluvias, pero aún así lograron crecer rápidamente.
Reors, viendo que los elfos no se preocupaban por expandirse y que los ogros no tenían mucha creatividad, reunió a un grupo de humanos en las tierras del norte para aprender su artesanía y ayudarlos con sus labores. Los ogros quisieron organizarse en poderosos imperios y esclavizaron a los humanos que quedaban en las llanuras. Después de muchos años de esclavitud, un gobernador ogro llamado Igraine escapó de un derrumbamiento que atrapó a su hija Eberlin. Desolado, ordenó el cierre de la mina, sabiendo que no tardaría en derrumbarse por completo. Sin embargo, un esclavo humano llamado Eadam ignoró su orden y dirigió a un grupo para rescatar a su hija. Este acto hizo que despertase la compasión en Igraine, quien empezó a dar más libertad a los humanos. Pero esto no fue bien visto por su pueblo, quien lo consideraba un traidor. Ante tal situación, Igraine se vio forzado a huir. Eadam y sus compañeros cubrieron su huida, provocando revueltas por todas partes. Mientras tanto, Igraine, su familia y sus amigos comenzaron una nueva vida, siendo conocidos como los Irda, quienes conservarían su belleza ancestral. Poco a poco, los humanos se rebelaron contra sus amos ogros y empezaron a asesinarlos, haciendo que la civilización ogra cayese y su raza se mostrase tan fea y cruel como sus almas. Por otro lado, los elfos querían construir su propia civilización cerca de las montañas Kalkist. Y guiados por un joven llamado Sylvanus, crearon una isla que se convertiría en su capital, Sylvanost. Ellos no lo sabían, pero este bosque también era el hogar de los dragones cromáticos. Y con esto llegamos al final de la primera parte. Como podéis ver, Dragonlance tiene una historia bastante extensa y ese es el motivo por el que estará dividida en varias partes. Como ya he dicho al principio, prefiero hacerlo así antes que hacer un vídeo que dure más de 2 horas. En el siguiente hablaremos sobre el tiempo de la luz y el periodo de los caballeros, las dos épocas que faltan dentro de la era de los sueños, que como podéis ver es bastante extensa. También quiero dejar claro, como dato curioso, que según Wizards of the Coast, Paladin es Bahamut y Takisis es Tiamat. Y esto puede ser totalmente posible, ya que los dioses pueden tener presencia en varias realidades a la vez y tienen poder para cambiar su propia apariencia. Además, si nos fijamos en la propia ambientación de Dragonlance, podemos ver que hay referencias a ellos. Mucha gente llama a Paladin como Bahamut y a Takisis como Tiamat. Y ahora sí, me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!